Están en nuestros billetes. Sus nombres nombran nuestras avenidas. Sus símbolos están tallados en los edificios más importantes del país. Pero, ¿quiénes son realmente? Desde la independencia hasta hoy, los masones han sido los arquitectos invisibles de Colombia. No es una religión, ni un partido político, pero sus miembros han sido presidentes, generales y poetas. Hoy desvelamos el misterio: ¿qué hacen los masones en Colombia y por qué su influencia sigue viva? La masonería llegó a Colombia en las maletas de la Ilustración. Se iniciaron en logias europeas o en las famosas logias de Lautaro. Durante la colonia, la masonería era el espacio perfecto para conspirar contra la corona española. Bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, diseñaron la estrategia de la batalla de Boyacá. De hecho, se dice que la estructura de nuestra república es una copia de la estructura de una logia masónica: orden, ley y mérito. Se dice que más de 40 presidentes de Colombia han sido masones. Entre los más famosos están Santander, Mosquera, Murillo Toro, Eduardo Santos y Alberto Lleras Camargo. Aunque Bolívar fue masón, iniciado en París y ascendido en Londres, su relación con la orden terminó en una polémica histórica. Tras el atentado de la noche septembrina en Bogotá, donde intentaron asesinarlo, Bolívar se volvió paranoico. Convencido de que las logias masónicas eran nidos de conspiración liderados por su rival, Francisco de Paula Santander, quien era un masón grado 33, el Libertador tomó una decisión radical. El 8 de noviembre de 1828, Bolívar emitió un decreto prohibiendo todas las sociedades secretas en Colombia, cerrando las logias masónicas. Esto causó una ruptura definitiva entre los masones y Bolívar, quienes pasaron de ser sus hermanos a sus críticos más feroces. Las polémicas vienen desde esa época y se han prolongado a lo largo de la historia republicana del país, tanto así que cada vez que hay una crisis política, se dice que las decisiones más importantes del país no se toman en la Casa de Nariño, sino en las cenas de las logias de la calle 18 en Bogotá, donde políticos de diferentes partidos, liberales y conservadores iluminados, se abrazan como hermanos. Durante los años 50, en el periodo conocido como la violencia, ser masón en un pueblo conservador era una sentencia de muerte. Se cuenta que en varios pueblos de Boyacá y Santander, grupos de chulavitas, policía política conservadora, entraban a las casas buscando delantales, medallas o libros masónicos. Si encontraban uno, el dueño era acusado de masón comunista y linchado. Esto obligó a que la masonería en las regiones fuera extremadamente secreta, lo que alimentó aún más el mito de que eran una secta peligrosa. También se presume que la Constitución del 91 es un documento puramente masónico. ¿La razón? Fue la que finalmente separó a la Iglesia del Estado, eliminó el catolicismo como religión oficial y estableció la libertad de cultos. Muchos de los constituyentes clave eran masones confesos. Para los críticos, el hecho de que la Constitución empiece invocando la protección de Dios de manera genérica, y no al Dios católico específicamente, fue el triunfo final de la Gran Logia sobre el Vaticano en Colombia. Durante el proceso de paz con las FARC en La Habana, se rumoreó que hubo una mediación silenciosa de la masonería internacional y colombiana. Algunos opositores al proceso afirmaban que la paz masónica buscaba un nuevo orden social en Colombia que debilitara los valores tradicionales de la familia y la iglesia. Se dice que varios negociadores de ambas partes pertenecían a logias y que usaron un lenguaje de fraternidad universal para destrabar diálogos que parecían imposibles. Si caminas por el centro de Bogotá, caminas sobre un plano masónico. El Capitolio Nacional, diseñado por Thomas Reed, también masón, está lleno de simbología, columnas truncadas, proporciones áureas y una orientación específica. Se dice que el Capitolio Nacional no se terminó por décadas no solo por falta de dinero, sino por la simbología que los arquitectos masones querían imponer. Se menciona que el eje de la carrera séptima y la posición de las estatuas de los próceres forman una línea de energía o un compás gigante sobre el plano de la ciudad. Además, la ausencia de cruces o símbolos religiosos en los edificios estatales originales de esa época era una declaración de guerra silenciosa contra el clero. Mira los billetes antiguos. El ojo que todo lo ve, las pirámides, las antorchas. No es casualidad.
Si observas el billete de 10,000 pesos antiguo con una lupa, en los patrones de seguridad y en los bordes, muchos aseguran ver repetidamente la escuadra y el compás, además de colmenas. Símbolo masónico del trabajo colectivo. Se acusó al Banco de la República de permitir que diseñadores pertenecientes a la orden filtraran símbolos iniciáticos en la moneda nacional para marcar territorio sobre el control económico del país. Aunque el banco lo negó, los numismáticos todavía debaten sobre los mensajes ocultos en la filigrana del papel moneda colombiano. Durante el siglo XIX y principios del XX, ser masón era sinónimo de ser un intelectual liberal. Esto causó un choque brutal con la Iglesia Católica, que los excomulgaba y los perseguía. La Iglesia Católica consideraba a los masones hijos del oscuro y enemigos de la moral. Por su parte, los masones, liderados por figuras como Tomás Cipriano de Mosquera, buscaban quitarle el poder a la Iglesia, confiscaron sus tierras, desamortización de bienes de manos muertas. Expulsaron a los jesuitas y establecieron el matrimonio civil y el divorcio. En esa época, si eras masón y morías, la Iglesia prohibía que te enterraran en cementerios católicos, que eran casi todos. Esto obligó a la creación de los cementerios laicos o cementerios para extranjeros y librepensadores, como partes del Cementerio Central de Bogotá. Muchos creen que hacen sacrificios o ritos paganos, pero la realidad es más aburrida y filosófica. Un masón colombiano se define como un constructor de su propio carácter. Se reúnen en lugares llamados talleres o logias. Usan el mandil, delantal, el mazo y el cincel. ¿Para qué? Son herramientas de albañilería usadas de forma metafórica para pulir la piedra bruta, que es el ser humano. En Colombia existen varias obediencias, como la Gran Logia de Colombia, con sedes en Bogotá, Barranquilla, Cali y Cartagena. Tradicionalmente, la masonería es masculina. Sin embargo, en Colombia han surgido logias femeninas y mixtas que reclaman su derecho a ser reconocidas. Las grandes logias tradicionales, masculinas, no siempre reconocen a las mujeres como masonas legítimas, lo que ha generado una división moderna entre los ortodoxos y los progresistas dentro de la misma hermandad colombiana. Hoy en día, sus debates se centran en la filantropía, la educación laica y el libre pensamiento. Ya no conspiran para tumbar reyes, sino para influir en la ética de la sociedad. La masonería en Colombia ha dejado de ser una sociedad secreta para convertirse en una sociedad discreta. Ya no se esconden, pero mantienen sus ritos en privado. Podemos estar de acuerdo con ellos o no, pero es innegable que sin sus ideas, Colombia no sería la democracia que es hoy. La próxima vez que veas un compás y una escuadra en un anillo o una fachada, recuerda, ahí hay alguien que cree que el mundo se puede construir, pieza por pieza, hacia la perfección. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video y suscribirte para ver más. Gracias, los quiero.